Somos una organización pequeñita, porque somos una oficina de 6 personas y tenemos una junta directiva. Y esto es importante porque al final en el tema, en todo lo relacionado con la toma de decisiones, liderazgos y demás, pues sí que hay diferentes formas de verlo y diferentes velocidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestro reto organizacional es lograr una participación real en la toma de decisiones. Una organización en la que se apuesta por la búsqueda de consensos, donde los disensos y los desacuerdos no se vean como una oportunidad para salir fortalecidos, sino como un impedimento o un obstáculo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué elementos, ¿no?, desde vuestras organizaciones? Y esto, algunas de estas preguntas tienen más que ver, algunas con Alteque, que es la experiencia que nosotras vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con ese rol de jefa rotativo que han puesto en práctica. ¿Qué elementos habéis tenido en cuenta a la hora de definir las tareas y responsabilidades de esa persona que va a ser jefa, ¿no? ¿Y cómo se ha acompañado y empoderado a aquellas personas que por diferentes motivos les cuesta ejercer poder, les cuesta tomar decisiones, o no se sienten implicadas, o no quieren, ¿no? O cómo se hace, ¿no?, para empoderar, para que sea un proceso de construcción, ¿no? Nosotros también somos una organización muy pequeñita, somos 4 socias más 3 trabajadoras. Entonces, como que los retos que plantean me parecen súper interesantes y retadores. Estar dispuestos a visibilizar el poder y sus privilegios. Aquí hay que estar abiertas a lo que surja y es como una apuesta. Disposición para compartir, ¿no?, los diferentes tipos de poder entre las personas del equipo. Y pues que sea algo rotatorio, ¿vale? Y eso, como criterio, así como para tomar, es eso, iniciar con las personas que tienen menos poder estructural. Necesitamos que cada persona sea consciente de qué es lo que está realizando, cómo lo está realizando y a qué se está desafiando o autodesafiando, ¿no? Y ahí es, digamos que el poder, es ahí donde nos gana la partida.